Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, que, bueno, recordemos que ya estábamos empezando a entrar a esta parte de, pues, tratar de establecer inferencia y que justo, pues, hablábamos de las ecuaciones de verosimilitud. Recordemos que en las ecuaciones de verosimilitud, tú supones ahora, a diferencia de lo que teníamos antes, que el residuo ya va a tener una distribución, que en particular pues, es una distribución normal, con media cero y varianza pues que tiene las características del modelo original. La varianza es constante para todos los individuos y la covarianza es cero entre parejas de individuos, reflejando que pues no hay una relación entre ellos. Y en el caso de la Y, con justo la característica de esta distribución, nos implica que la distribución también es normal y la media pues corresponde a la esperanza de la Y, que justo corresponde a lo que se relaciona con nuestros parámetros. O sea, es decir, los parámetros están dados a través de la media. De tal modo que la esperanza de Y pues justo tiene esta relación lineal. Y en el caso de la varianza pues corresponde a la de la sigma cuadrada Y, porque pues es la parte aleatoria. De ahí construíamos justo nuestra función de verosimilitud, recordando que la función de verosimilitud es esta función que depende de los parámetros y está pensada en términos de que conocemos los valores de nuestros inputs y de nuestro output. Entonces podemos construir nuestra función de verosimilitud y de ahí tratar de optimizar tanto en términos de las betas como en términos de la sigma o sigma cuadrada. En este caso habíamos construido nuestra función de log verosimilitud, donde podemos alcanzar el mismo máximo que en el caso de la función de verosimilitud. Y habíamos platicado que en el caso del gradiente con beta, que viene siendo nuestros coeficientes de regresión, nos genera nuevamente las ecuaciones normales, de tal modo que los coeficientes que nosotros estamos estimando son exactamente los mismos que estimábamos por mínimos cuadrados ordinarios, o sea, no hay un cambio. La única diferencia, pues, es que ahora la construcción fue diferente porque se basó en la verosimilitud. Y en el caso de la varianza, tenemos que hacer igual una construcción de, aquí no es un gradiente, sino es simplemente la derivada, porque la sigma es una constante, y entonces derivamos una función real con respecto a sigma cuadrada, y entonces aquí es utilizar toda la parte que depende de esta función, perdón, toda la parte que depende en esta función de sigma, y entonces hacer la derivada. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí esta parte sí depende de sigma, y tenemos menos t logaritmo de sigma al cuadrado a la 1/2, que es sigma, y haciendo la derivada de esto, pues obtendríamos justo lo que observamos aquí, ¿no? Que lo que hacemos simplemente es usar la derivada de un logaritmo, que es 1 entre el valor, que en este caso sería la sigma cuadrada, con respecto a lo que estamos derivando. Obtenemos el primer sumando. Este de acá, pues no depende de sigma, entonces digamos su derivada es 0. Este de acá sí depende de sigma, entonces aquí sería, bueno, equivalente a tener como sigma cuadrada, digamos, a la -1, y por lo tanto, al momento que derivamos, pues entonces nos daría este término que estamos teniendo aquí, donde sería sigma cuadrada a la -1 por derivada de, pues, este tipo de función, que es sigma cuadrada a un exponente, pues tenemos sigma cuadrada a la -2, que es sigma a la cuarta, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues ya tendríamos la construcción de nuestra función con la cual podemos estimar sigma cuadrada, una vez que igualamos a 0. En el de arriba, pues ahí sí teníamos que igualar a un vector 0, porque pues justo teníamos nuestro vector beta de dimensión k. Aquí solamente es una derivada usual, tradicional. Y entonces aquí lo que nosotros tendríamos es que al igualar a 0, digamos que multiplicamos por sigma a la cuarta, y entonces ahí al momento de multiplicar por sigma a la cuarta, bueno, de hecho por 2 sigma a la cuarta, se cancela el cuadrado, nos queda aquí menos t sigma cuadrada, aquí se cancela la sigma a la cuarta y el 2,
y entonces ya podemos hacer el despeje para saber quién va a ser nuestra varianza estimada por máxima verosimilitud. Nos damos cuenta que en este caso, una vez que hacemos el despeje, nos queda la diferencia entre el valor real y el valor que estimamos a través del modelo. O sea, este valor que nosotros tenemos aquí vendría siendo como el valor estimado de la Y, o sea, como Y gorrito. De tal modo que en realidad lo que estamos haciendo con la sigma gorro al cuadrado es tomar la diferencia entre el valor real de Y su valor estimado, y aquí tendríamos esta construcción que es, de hecho, la suma residual, ¿no? Porque justo aquí tenemos el residuo como U gorro transpuesto por U gorro, y esto nos genera nuestra suma residual entre T. De tal modo que, digamos, no es como muy raro lo que nos está saliendo, porque te dice que la varianza asociada al error la calculamos a través justo de la suma residual, dividiendo entre el total de observaciones para este cálculo, que en este caso T, pues es el total de observaciones. Entonces, digamos como que esto tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a estimar la varianza de la parte del error? Pues basándome en la variación dada por los residuos. Y nuestra beta gorro, pues en caso de que no tengamos ningún problema como antes, o sea, en términos de que no hay multicolonialidad y todos los demás conceptos, pues digamos que ya podemos dar una fórmula cerrada, que sería esta que estamos dando aquí. Entonces ya tenemos nuestros estimadores máximo verosímiles para todos los parámetros, ¿no? Tanto para los coeficientes como para la parte de nuestra varianza. Y entonces, estos son los estimadores máximo verosímiles. Ahora, digamos que, ¿por qué hicimos esto, no? O sea, no nada más es porque, pues, es algo que es posible a través de la distribución, sino que también al momento de que nosotros tenemos esta eh, parte de que asumimos una distribución sobre el residuo y calculamos los estimadores por máxima verosimilitud, tenemos características que se cumplen en cualquier estimador máximo verosímil, sobre todo a medida que nosotros tenemos que el tamaño de muestra es suficientemente grande. Eso le da una ventaja con respecto a estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Y entonces, bueno, digamos que aquí lo que nosotros vamos a tener, bueno, lo que ya heredábamos del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, como por ejemplo que era insesgado, aunque de hecho en el caso de los estimadores máximo verosímiles, siempre se va a dar que esos estimadores son asintóticamente insesgados. O sea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el valor esperado del parámetro estimado coincide con el valor real. Eso hubiera sido incluso sin la necesidad de que con mínimos cuadrados ordinarios hubiera probado esto de insesgamiento. La otra cosa es que, bueno, según el resultado que vimos del teorema de Gauss-Markov, pues estos estimadores también tenían la varianza más pequeña dentro de todos aquellos que se podían escribir como combinación lineal de las Y. Sin embargo, aquí en el caso de los estimadores máximo verosímil, también tenemos como una característica de que asintóticamente, en general, la varianza de esos estimadores va a ser más pequeña. Aunque digo, aquí nosotros esto ya la pudimos ver también a través del resultado dado por justo el teorema de Gauss-Markov. Bueno, o sea, también es algo que pudimos haber visto simplemente por el hecho de ser estimadores máximo verosímiles. Claro, si el número de observaciones son suficientemente grandes. Además, estos estimadores máximo verosímiles van a ser consistentes, que quiere decir que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, digamos que el valor que nosotros tenemos estimado y el valor real se van a acercar muchísimo en términos probabilísticos. En probabilidad, en estadístico, perdón, vieron esa definición de consistencia, ¿no? Quería decir que la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre el valor real de un parámetro y el estimado tendría que ser un valor que digamos que a medida que el tamaño de muestra es cada vez más grande, la probabilidad de que esa diferencia en valor absoluto sea mayor que un número, se va a ir cada vez a un número más pequeño, ¿no? O sea, tiende a cero. Y entonces los estimadores consistentes, pues también nos hablan de que el valor que nosotros tenemos estimado y el valor real se van a ir acercando cada vez más. Y también
generan ese tipo de estimadores suficiencia. Sobre todo aquí que estamos hablando de algo que es miembro de la familia exponencial. Y esto también, igual en estadística se veía que la parte de suficiencia justo nos indicaba que si nosotros pensamos en términos del estimador, digamos que tienen expresiones que son expresiones muy reducidas, que de alguna manera en un número, en un solo número, están tratando de condensar la información de todos los datos, de toda la muestra completa. Y entonces los estadísticos suficientes también es algo que buscamos en general como una propiedad que nos habla de que tenemos un buen estimador. Entonces, realmente la ventaja de tener estimadores máximo verosímiles viene en términos de que empezamos a cumplir con los distintos como requerimientos en términos de qué hace a un estimador un buen estimador. Y aparte, pues nos podemos ir de aquí a nuestra parte también de inferencia, porque ya asumiendo la normalidad, ya es más fácil empezar a ver resultados para construir intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Entonces, bueno, por eso es que se hace este proceso, ¿no? De que construimos los estimadores máximo verosímiles y pues heredamos cosas de los de mínimo cuadrado ordinario, más algunas otras cosas adicionales. Entonces, bueno, ya aquí, digamos, tenemos nuestros estimadores, beta gorro y sigma gorro al cuadrado, que serían los estimadores, pues digamos, que necesitamos para tener pues todos los distintos parámetros que tiene el modelo. Sin embargo, un problema que tenemos en términos del estimador sigma cuadrada, perdón, sigma gorro, es que este estimador no va a ser un estimador insesgado. O sea, a lo mejor asintóticamente sí, pero no es un estimador insesgado como tal. Y entonces eso pues es algo que nos va a hacer, digamos como que necesario tratar de cambiar el estimador para ahora sí obtener uno que sea realmente insesgado. Y bueno, para ello, pues nosotros justo tenemos que tratar de ver quién es la esperanza de este estimador, porque pues en teoría si el estimador fuera insesgado, la esperanza de este estimador, que es justo algo que es aleatorio, porque pues, depende a través de nuestro residuo de las Y's, y las Y's a su vez dependen de las U's, que son aleatorias. Entonces, tiene una esperanza, y esa esperanza pues la tenemos que calcular. Pero bueno, esa esperanza para calcularla necesitamos algunos resultados que relacionan probabilidad multivariada con aspectos de la distribución normal multivariada y sus transformaciones. Y entonces, bueno, esos resultados los voy a dar sin demostración, pero el primer resultado lo que hace es como ligarnos la distribución normal multivariada con la distribución G cuadrada, que justo asociado, digamos, a este estimador, a sigma gorro al cuadrado, vamos a tener una distribución de este tipo, una G cuadrada. Entonces, lo que vamos a suponer es que tenemos, bueno, este es un resultado que, como les digo, se los voy a dar como un resultado ya que sí se cumple, sin demostración. Si nosotros tenemos una distribución normal multivariado con medida cero y varianza sigma cuadrada i, como la que tenemos en nuestro error, y tenemos una matriz que es simétrica, recordemos que simétrica quiere decir que su transpuesta coincide con A, e idempotente, es decir, que A por A es A, entonces se muestra o se puede demostrar que X transpuesta a X, que es una forma cuadrática, entre sigma cuadrada, que es la varianza que tenemos aquí involucrada, tiene una distribución G cuadrada cuyos grados de libertad corresponden al rango de la matriz. Recordemos que el rango de una matriz viene siendo el máximo número de renglones o columnas que son linealmente independientes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice este resultado. Entonces, nos está ligando la distribución normal multivariada, aquí en particular la que está centrada y que tiene esta varianza, con la distribución G cuadrado. Y bueno, estos dos últimos resultados en realidad son resultados que sí son directamente de álgebra lineal y que vamos a utilizar justo para saber cuál es la distribución de esta cosa. Entonces, bueno, el primer resultado es que si tenemos una matriz que es idempotente, A por A igual a A,
el rango y la traza de esa matriz coinciden. Recordemos que el rango, pues ya dije, ¿no? Es el máximo número de renglones o columnas linealmente independientes, y la traza viene siendo la suma de los elementos en la diagonal en la matriz. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Luego, en términos de la traza, tenemos que la traza es lineal, o sea, la traza de A más B y la traza de A más traza de B. Este es un resultado. Y la traza tiene una propiedad triangular, que quiere decir que la traza de A por B por C es lo mismo que cuando nosotros intercambiamos este valor. O sea que tenemos la traza de C a B y la traza de B C A. Entonces podemos como ir intercambiando los valores del producto y tendríamos que la traza pues coincide. Estos tres resultados los vamos a mezclar junto con otro resultado que ya vimos de la suma residual para tratar de determinar cuál es la distribución que tendríamos asociada aquí, a sigma gorro al cuadrado. Y para eso se utiliza un resultado que yo ya había visto hace algunas clases, que nos relaciona la suma residual con una forma cuadrática que depende de los errores. Estos son los residuos y estos son los errores, a través justo de una matriz M, que es la matriz que es la identidad menos la matriz sombrero, que es esta que tenemos aquí, y que justo decíamos que esta matriz M y también la matriz sombrero son matrices que son justo simétricas e idempotentes. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar este resultado que tenemos aquí, porque decimos, bueno, si yo tengo un gorro transpuesto por un gorro entre sigma cuadrada, esto es equivalente a la forma cuadrática en el numerador entre sigma cuadrada, y por el resultado que tenemos aquí, sabiendo que M tiene la característica de ser simétrica e idempotente, nos genera esta forma cuadrática entre sigma cuadrada que tiene distribución G cuadrada, cuyos grados de libertad es el rango de la matriz que tenemos aquí, en la forma cuadrática, o sea, el rango de M. De aquí nosotros necesitamos saber quién es este rango de M para ya conocer de forma explícita los grados de libertad. Ahora, aquí, entonces, bueno, vamos a usar estas propiedades que vimos en términos de el rango y la traza. El rango de una matriz, como lo vimos acá arriba, que tenga la característica de ser idempotente, como la M en particular, es de tal forma que el rango y la traza coinciden, lo que tenemos aquí. La traza, pues, es la traza de una matriz M, que justo es I menos la matriz sombrero, y aquí la traza es un operador lineal, por lo tanto nos queda la traza de la identidad, que tiene una dimensión T por T, el número de observaciones, es una matriz cuadrada de número de observaciones como elementos, y aquí la traza pues es sumar puros unos que tenemos en la diagonal de la matriz identidad. ¿Cuántos? Pues T, porque justo tenemos una matriz de T por T. Entonces la traza del primer lado es T menos la traza de toda esta cosa. Sin embargo, aquí podemos usar el resultado de que la traza es triangular y podemos ir cambiando lo que tenemos dentro del producto. Y entonces la traza de esta cosa es igual a la traza de X transpuesta por X, solamente que intercambié esto de lugares, multiplicada por X' X a la menos 1. Esto obviamente da la identidad. Tenemos esto por su inversa. Si vemos la dimensión, que ya lo he hecho varias veces, este es de K por T, este es de T por K, entonces esta matriz es de K por K, y entonces tenemos la traza de una identidad de K por K, que sería igual que acá. La suma de los elementos en la diagonal de una matriz identidad de K por K, pues viene siendo K. Por lo tanto, en el caso del rango de M, corresponde al número de observaciones menos K, el número de variables explicativas, tomando en cuenta la constante. Y entonces lo que tenemos es que nuestra suma residual entre sigma cuadrado, pues tiene una distribución G cuadrada con T menos K grados de libertad, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos cómo se distribuye esto que nosotros tendríamos como nuestra sigma gorro al cuadrado, o si no directamente, pues al menos una función de esta manera, ¿no? En que nosotros tenemos escrita nuestra sigma gorro al cuadrado, porque en realidad lo que yo derivé es la de la suma residual entre sigma cuadrado.
Pero bueno, el chiste es que ya tenemos una distribución que podemos asumir que se da para la suma residual o una función, mejor dicho. Ahora de aquí, justo queremos saber quién es la esperanza de nuestra varianza para saber si es insesgada o no. Y para ello, pues vamos a usar resultados de una distribución Q cuadrada. Las distribuciones Q cuadrada, pues sabemos que tiene la característica de que su esperanza coincide con los grados de libertad de la distribución y su varianza son 2 veces los grados de libertad. Por lo tanto, la esperanza de esta cosa que tenemos aquí es T menos K, el número de grados de libertad. Entonces, esta esperanza, pues ya sabemos que es T menos K. De aquí podemos despejar cuál es la esperanza solamente de la suma residual. Pasando esto del otro lado, recordando que en el caso de la esperanza, las constantes salen de la esperanza, tendríamos 1 entre sigma cuadrada, que sale del otro lado como sigma cuadrada, multiplicada por T menos K. De ahí nosotros tendríamos que, si ya queremos calcular realmente lo que nos interesa, que es la esperanza de sigma gorro al cuadrado, que es la esperanza de la suma residual entre t, pues entonces aquí solamente tendríamos que dividir entre t en ambos lados de nuestra igualdad. Y por lo tanto, la esperanza de nuestro estimador máximo verosímil de la varianza no es sigma cuadrada. Estamos observando aquí que en realidad sería un valor que no necesariamente coincide exactamente con sigma cuadrada. Es un valor que pues tiene la característica de que está en realidad dependiendo del número de observaciones y del número de variables, ¿no? Si el número de observaciones pues es grande, o sea, va creciendo, pues en realidad, bueno, con respecto al número de variables, pues exacto, está sesgado. Si esto crece con respecto al número de variables, pues entonces ya va a ser asintóticamente insesgado, lo que les decía, ¿no? O sea, al final los estimadores máximo verosímil, aunque sean sesgados, cuando nosotros tomamos en cuenta un tamaño de muestra suficientemente grande, van a ser asintóticamente insesgados. Pero bueno, aquí el chiste es que hay veces que podemos tener pocas observaciones y entonces, pues en realidad, aquí este sesgo sí puede ser relevante, ¿no? O sea, en realidad aquí lo que nosotros tenemos es que el estimador pues tiene un cierto sesgo que justo está dado porque pues no coincide, ¿no? Hay un estimado de qué tan grande es. Ah, ¿qué tan grande es grande? Híjole, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque a lo mejor tradicionalmente lo ponían, sí, como en estos valores de, no sé, 30 o 50, ¿no? Pero realmente como que es, digamos, un valor bastante arbitrario y no es tan grande, ¿no? Como realmente todas estas cosas se basan en estadística y en probabilidad, digamos, asumiendo que el tamaño de la muestra es un valor que tiende a infinito, pues un valor de 30 o 50 pues no es suficientemente grande. Lo que pasa es que antes pues no había como mucha posibilidad de trabajar de otra manera, ¿no? Ahora, pues muchos de los resultados que se pueden hacer, no necesariamente necesitan que el tamaño de muestra crezca tanto, porque podemos usar procesos a través de simulaciones. Y entonces eso nos ayuda a que, aunque tu tamaño de muestra pues sea pequeño, podemos seguir utilizando algunos de los resultados y hacer algunos cambios en algunos casos, ¿no? Para tomar en consideración que el tamaño de muestra no es tan grande. Sin embargo, en general, digamos, lo más exacto, ahí entra ya el bootstrap, ¿no? Porque lo que estarías haciendo es como que hacer varias muestras como de tus datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos 50 individuos, entonces podrías construir muestras con reemplazo de tamaño 50, muchas muestras, calcular el valor que tomaría nuestro sigma cuadrado, por ejemplo, estimado en esas 50 muestras, y luego combinar el resultado de todas ellas para más o menos tratar de aproximar cuál es la distribución de algo que no realmente conoces cómo se distribuye. Entonces, bueno, esa es la ventaja de ahora, ¿no? Que muchas cosas con simulación se pueden resolver. Entonces, ya no estamos tan limitados por esto de que si 30 es grande o no es grande, ¿no? Porque si tú por algo consideras que no es suficientemente grande para lo que estás haciendo, pues te puedes ir a esa parte bootstrap, ¿no?
y trabajarlo así. Pero digamos que aquí no nada más es una cuestión de qué tan grande es la n o la t en este caso, sino también qué tan grande es con respecto al número de variables, ¿no? Porque pues aquí entran las dos cosas, es t menos k. Entonces nosotros en general en todos los métodos que estamos viendo ahorita, lo tradicional, vamos a suponer que el número de observaciones supera el número de variables, ¿no? Pero en algunos casos pues, puede pasar que sean casi iguales o incluso pues, que se cambie ese orden y que tengas muchísimas variables y pocas observaciones. Entonces son cosas que igual antes como que era más difícil abordarlo, pero pues realmente ahora tampoco es tanto problema. Pero bueno, aquí qué tan insesgado es, pues sí es una combinación de tamaño de muestra y número de variables explicativas. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía entonces? Bueno, lo que se hace entonces para que no tengamos un estimador que sea sesgado, pues se propone un estimador insesgado, que vendría siendo justo, digamos, el valor de la suma residual dividido entre el número de observaciones menos el número de variables explicativas, tomando en cuenta la constante. Esta expresión que estamos viendo aquí, que involucra el número de observaciones menos el número de variables explicativas, se van a dar cuenta que va a salir en muchas más cosas. O sea, es algo que va a estar como una constante, ¿no? A lo largo de cosas que vamos a estar viendo. De hecho, si recuerdan, al momento de definir la R cuadrada, el coeficiente de determinación, por ahí en el caso de que queríamos el que era ajustado, ahí venía esa parte también, ¿no? Entonces, bueno, es algo que pues sale bastante porque justo se relaciona con este estimador insesgado. Y bueno, ¿por qué es insesgado? Porque justo por el resultado que acabamos ahorita de demostrar, lo que estaríamos observando es que al momento que nosotros utilizamos ese estimador, el que tendríamos de suma residual entre t menos k, pues tendríamos la esperanza de u gorro transpuesto u gorro, que sería sigma cuadrada por t menos k entre t menos k, y entonces coincide con la sigma cuadrada. Entonces, eso pues nos indicaría que esto es como una buena alternativa. Sin embargo, o sea, no se pueden tener dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí es cierto que va a ser insesgado, pero en términos de varianza, nos vamos a dar cuenta de cuál es la relación que tendríamos entre el estimador que es sesgado y el estimador que es insesgado. Entonces, nuestro estimador insesgado, que es este, tiene esta expresión, ¿no? Yo puedo multiplicar y dividir por t, entonces no estoy haciendo nada. Y aquí al momento de hacer este cálculo, pues en realidad lo que nosotros observamos es que esto vendría siendo nuestra sigma gorro al cuadrado. Entonces me dice que el estimador que tendríamos insesgado depende de t entre t menos k veces el estimador que sí es sesgado, ¿no? Entonces, eso es la relación que existe entre uno y otro. Y en términos de varianza, nos vamos a dar cuenta que la varianza del estimador insesgado, por propiedades de varianza, vendría siendo la varianza de esto, que es una constante que sale de la varianza al cuadrado por la varianza de sigma gorro al cuadrado. Esto es algo que me indica claramente que entonces la varianza del estimador insesgado es superior a la de la varianza del otro estimador, el que sí es sesgado, porque justo es un número positivo multiplicado por el valor de la varianza del otro estimador. Entonces, bueno, digamos que no va a ser perfecto, porque aunque su esperanza sí coincide con el valor real, la varianza va a ser una varianza superior. Pero bueno, digamos que dentro de las dos cosas se pondera como más importante la parte de que sea insesgado y que la esperanza del estimador coincida con el valor real. Y por eso, pues este es el estimador que estamos usando normalmente, ¿no? Y bueno, de hecho aquí podemos dar explícito quién es la fórmula de la varianza usando la distribución G cuadrada otra vez. Sabemos quién es la distribución de la suma residual entre sigma cuadrada, que es una G cuadrada con T menos K grados de libertad. Y de aquí entonces la varianza de esto vendría siendo la varianza de una G cuadrada, que siempre es 2 veces los grados de libertad. De aquí entonces podemos calcular la varianza del estimador, que en este caso vendría siendo el estimador que es sesgado, por eso pongo una sigma gorro, el otro es una sigma tilde,
Y entonces sería la varianza de la suma residual entre t, que es la varianza de la suma residual entre t cuadrada, porque esto sale como constante al cuadrado. Ya vimos que aquí esta varianza se está relacionando de esta forma. Esta parte, que es una constante, sale a la cuarta potencia. Podemos despejar la varianza de U borro transpuesta a U borro, mandando esta sigma cuarta del otro lado. Y entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí abajo, donde nos quedaría una expresión que depende del valor de la sigma cuadrada y que depende del número de observaciones y de K. Entonces, esta es la varianza explícita de nuestro estimador. Claro, en términos prácticos, pues esta cosa es desconocida, ¿no? Y entonces a lo mejor si tú ya quieres estimar esta varianza, que eso es algo en estadística que de repente puede confundir, ¿no? Porque, o sea, aquí tenemos la varianza del estimador, que viene siendo esta, ¿no? Pero como esto depende de los valores que nosotros tenemos como teóricos, nosotros en realidad, si ya queremos calcularlo en términos prácticos, pues usamos la varianza estimada del estimador, ¿no? Lo cual suena extraño, pero sí. Y entonces aquí nosotros lo que hacemos es ponerle el gorrito. Digo, eso si quisieran de forma explícita el valor correspondiente. Y entonces aquí lo que estamos observando es que esta es la varianza del estimador que es sesgado, y la del insesgado pues sale directamente de la manera en que se relacionan uno y otro, ¿no? Simplemente aquí lo que voy a hacer es sustituir este que nosotros tenemos dentro de este, y vamos a observar que se me van a cancelar la t cuadrada y una de las t menos k también se me cancela, y entonces esta es la expresión de nuestra varianza de sigma tilde, que es el estimador insesgado, y donde pues ya vimos que se cancelan esas partes, ¿no? Entonces, ya aquí otra vez, si quisiéramos esto en términos prácticos, pues tendríamos que estimarlo y esto también, y ya tendríamos la varianza estimada. Entonces, bueno, de aquí nosotros, pues hay varias cosas, ¿no? Que estamos derivando de esto. Una, pues que ya sabemos, ¿no? Que el estimador de la varianza máximo verosímil, pues tal cual como sale, es sesgado. Lo modificamos para tener uno insesgado, pero ese estimador insesgado pues, va a tener una varianza un poco mayor que la del otro estimador, la de que sí era sesgado. Pero de ahí nosotros vamos a estar usando, pues, normalmente el que es el insesgado. Y la otra cosa tiene que ver con cómo se está distribuyendo algunas funciones de nuestros valores estimados, ya sea el insesgado o el sesgado, porque ya sabemos que la suma residual entre sigma cuadrada se distribuye como una g cuadrada con t menos k grados de libertad. Entonces, aquí, por la expresión, por ejemplo, del estimador sesgado, que es suma residual entre t, yo sabría que t veces sigma gorro al cuadrado entre sigma cuadrada, pues tiene esta distribución. Y entonces, bueno, como que relacionamos una distribución a nuestros estimadores de las varianzas. Entonces ya tenemos una distribución que podemos asignar a la parte de la varianza, ya sea insesgada o sesgada. Y bueno, también de forma similar vamos a tener distribuciones que le podemos asignar a nuestros coeficientes beta estimados, o sea, beta gorro. Y todo eso es lo que se utiliza o lo que se necesita para que podamos hacer las cosas de inferencia. Entonces, bueno, antes de pasar a esta parte de inferencia, quiero regresar a esto que estábamos viendo en R para, bueno, algunos de estos resultados que estuvimos viendo, como que lo veamos también en términos prácticos. Entonces, déjenme, me paso a R, un segundito, y empezar pues a interpretar, por ejemplo, el coeficiente de determinación y otras cosas que ya estuvimos analizando. Entonces, me voy a pasar a, es el mismo código, no hay cambio. Que de hecho, bueno, ya habíamos visto la salida, pero ahorita pues lo que voy a hacer es analizar algunos otros detallitos, ¿no? Entonces, bueno, los datos son los mismos, los de cigarros, recordemos que la variable respuesta tiene que ver justo con el consumo de cigarro, y tenemos como variables explicativas, pues, variables a nivel estatal, de, por ejemplo, la edad promedio, porcentaje de mujeres, el precio de los
cigarros, etcétera, etcétera, en promedio. Entonces, bueno, de aquí nosotros podemos pues hacer el ajuste, ¿no? Y ver cuál es entonces nuestra salida, donde nosotros lo que vamos a tener pues son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que coinciden con los estimadores máximo verosímil, eso ya lo sabemos, y también vamos a observar como parte de la salida pues justo los coeficientes de determinación y los coeficientes de determinación que van a ser los que son ajustados. Recordemos que en este caso los coeficientes de determinación tienen que ver con la variabilidad, ¿no? Que está siendo explicada a través del modelito. Entonces, bueno, de hecho imprimí de más. Aquí lo que tenemos es que observamos, bueno, en primer lugar, pues hicimos el ajuste con LM, tenemos nuestra variable respuesta, nuestras variables explicativas. Ahora aquí cuando nosotros analizamos los valores de los estimadores, ya les había platicado que pues en realidad lo hacemos interpretando en función del valor esperado, ¿no? O sea, si hay un incremento de una unidad en la variable edad, aquí estamos observando que se espera que haya un incremento en 5.25 en la variable respuesta, que en este caso pues, es esta parte las ventas. La otra cosa que tendríamos era el error estándar, que decíamos que incluso podríamos estandarizar los valores estimados, pero también dentro de la salida nos da esto que vendrían siendo cosas que estamos ahorita platicando. Por ejemplo, aquí donde me habla del residuo y de su error estándar, justo me está hablando de nuestra sigma gorro al cuadrado. Bueno, de hecho sería sigma tilde cuadrado, porque lo que me está dando, pues es justo estos estimadores insesgados, ¿no? Que nosotros tenemos asociados a la varianza. Y entonces por eso me lo da como de manera explícita, diciéndome el valor que tenemos, o sea, si yo calculara el ajuste de mi modelo y obtuviera los residuos para cada una de las observaciones, la diferencia entre el valor real y el estimado, justo tendría pues como que la posibilidad de este cálculo. Entonces, bueno, el residuo en realidad pues, es este valor que tú calculas como la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Y en el caso de estos grados de libertad que me está dando, pues justo son los que corresponden al número de observaciones menos K. Aquí en particular, para estos datos, creo que eso ya se los había mostrado en algún momento, hay 56 observaciones y en este ejemplo particular, el número de variables explicativas que estamos tomando en cuenta son 5. 1, 2, 3, 4, más la constante. O sea, nuestra K vale 5. Por eso te habla de 51 grados de libertad, porque aquí lo que me está diciendo es cuáles son los grados de libertad de la distribución G cuadrada asociada. La distribución G cuadrada, pues entonces tiene 51 grados de libertad. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces me está dando el resumen del estimador insesgado con los grados de libertad asociados a esta función de la sigma tilde. Luego me da también la R cuadrada. La R cuadrada, recordemos que es el porcentaje de variación explicada. Por ejemplo, aquí me está diciendo que en el caso de estas 4 variables, están explicando el 20.34% de la variación que tienen los datos, ¿no? Es decir, qué tanto de esta suma explicada corresponde a una proporción de la suma total, porque tenemos un término constante. Entonces, por eso sí lo podemos interpretar así, porque cuando hay término constante, la R cuadrada es en el numerador la suma explicada y en el denominador la suma total. Luego aquí tenemos la R cuadrada ajustada, que viene siendo este valor que nosotros tenemos que como que nos penaliza para pues evitar este problema que estábamos platicando que ocurría de que al incrementar el número de variables explicativas, por lo tanto también se incrementa pues, de manera natural el valor de la R cuadrada. Entonces, eso nos sirve para comparar cuando tenemos modelos que son estos famosos modelos que son anidados, ¿no? O sea, digo, esto me lo voy a saltar ahorita, pero les voy a mostrar otro modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí supongamos que yo dije, bueno, pues voy a utilizar un modelo que solamente tenga la variable edad y precio. Entonces podemos hacer igual
Lo mismo el ajuste y ver nuestro summary. Entonces, este summary, pues nos está arrojando el valor que corresponde, pues otra vez, a nuestros estimadores, a los valores correspondientes solamente para estas dos variables. Se modifican obviamente los grados de libertad, porque justo los grados de libertad pues tiene que ver con esto del número de variables explicativas, ¿no? Entre, como aquí, menos variables explicativas tengamos, pues entonces tendríamos que los grados de libertad van a tender a aumentar, como lo estamos observando aquí, porque pues digamos el número de observaciones son 56 y le quito 3 variables, las dos que tengo más la constante. Entonces, eso es justo como una manera de decir qué tanto nosotros tenemos un modelo que pues está como que tomando en consideración más variables explicativas o menos variables. Cuando tenemos menos grados de libertad es como que un modelo donde tienes más variables explicativas o tenderías a tener más variables explicativas con la posibilidad de que haya estos problemas de que ya hay algunas de esas que no sean tan importantes, ¿no? Y que en realidad son variables explicativas que pues, están como de más. Entonces aquí nosotros podemos empezar a estudiar, por ejemplo, nuestro valor de nuestra R cuadrada y nuestra R cuadrada ajustada. Ahora aquí cuando nosotros comparamos modelos como este que tenemos con H Price y el otro modelo que era un modelo con H Price más otras dos variables, ahí estamos hablando de uno de estos modelos que son anidados. Entonces ahí es donde te dicen que te conviene más trabajar en términos de esta que es la R cuadrada ajustada, ¿no? Para comparar uno con otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos .1583, mientras acá teníamos en la R cuadrada .1409, ¿no? Entonces, o sea, es como este cambio que nosotros realmente estamos teniendo tomando en cuenta la penalización. Porque si nos vamos sobre la R cuadrada, que es de .20 aquí, y acá abajo es de .18, a lo mejor como que podríamos tomar en consideración esto de que a mayor número de variables parece que hay más importancia, ¿no? De las variables, pero bueno, ya cuando nos vamos con la ajustada, nos está hablando en términos un poquito más realistas, ¿no? De cuánto es realmente la ganancia que logramos, ¿no? ¿Y qué estamos observando aquí? Esto es curioso, ¿no? Bueno, no es curioso, de hecho es lo que normalmente observamos. Por ejemplo, aquí en esta R cuadrada, cuando teníamos 4 variables explicativas, es inferior a la que tenemos ahora que tenemos menos variables explicativas. Eso quiere decir que algunas de las variables que teníamos en realidad eran variables que estorbaban, ¿no? Y que no estaban como que aportando mucho, nada más estaban agregando variables explicativas y por eso se estaba inflando el valor de la R cuadrada. Entonces, bueno, digamos que con esto pues ya les empiezo a ilustrar todos estos conceptos de coeficiente de determinación y esta parte que acabamos de ver de nuestra sigma gorro al cuadrado. No sé si tengan alguna duda de esto que les mostré ahorita. Bueno, de todo en general, pero en particular de esto, ¿no? Vale. Ok, entonces, un segundito. Me voy a pasar acá al PDF. Entonces, bueno, ¿qué es el paso siguiente? O sea, ya aquí nosotros, pues ya más o menos empezamos a platicar, ¿no? O sea, ya tenemos esto de que sabemos, pues, cuál es la distribución asociada a sigma gorro cuadrado y sabemos, eso todavía no se los muestro, pero sí sabemos también cuál es la estimación perdón, cuál es la distribución del estimador beta gorro. Entonces, ya que tenemos eso, el proceso que sigue es hacer inferencia. Y la inferencia, digamos que lo vamos a dividir en dos partes. Una es a través de los intervalos de confianza y otra es a través de las pruebas de hipótesis. Y justo vamos a utilizar estas distribuciones que nosotros ya hemos visto. Entonces, cualquier expresión de las que ya hemos visto para la sigma gorro, perdón, la sigma gorro o la sigma tilde van a aplicar, ¿no? La expresión que dimos pues, es que es la suma residual entre t menos k. Pero bueno, también lo podríamos ver como u gorro transpuesta por u gorro entre t menos k o como la suma de los residuos al cuadrado entre t menos k.
Y con este valor que nosotros tenemos, este estimador y el estimador de beta gorro, ya tenemos lo suficiente para que podamos empezar a estimar y también calcular funciones de estas distintas posibilidades de variables aleatorias, porque en realidad pues ambas cosas son variables aleatorias, porque pues al final cada uno de estos estimadores está dependiendo de alguna forma, directa o indirectamente, del error de la U. Entonces son cosas que están teniendo una distribución o aleatoriedad. Funciones de variables aleatorias son aleatorias. Y entonces podemos construir intervalos de confianza, por ejemplo. Uno de los que es de más interés es el que corresponde justo al de cada uno de los coeficientes del modelo. Es decir, al coeficiente asociado a la variable 1, 2, 3, etcétera, hasta acá. Y entonces aquí, para cada una de estas K variables, nosotros queremos saber en dónde se encuentra en términos de intervalos, ¿no? Recordemos que los intervalos de confianza siempre son con una cierta confianza dada, ¿no? No, 1 menos alfa por 100%, donde la alfa, pues tú la fijas. Por ejemplo, un alfa de 0.05 o un alfa de 0.1 son las más normales. Y entonces la interpretación es frecuentista, ¿no? O sea, lo que te dice es, por ejemplo, un intervalo al 95%, que de 100 intervalos que tú construyas, en 95 de ellos, la cantidad real, o sea, en este caso nuestra beta I real, se va a encontrar dentro del intervalo. Esa es como la manera en que nosotros, de la forma frecuentista, podemos entender a un intervalo de confianza. Y entonces se puede demostrar, lo vamos a ver, vamos ahorita, es como para que se vea hacia dónde vamos. Se puede demostrar que nuestro intervalo de confianza, para el caso de nuestro beta gorro, y viene siendo beta y gorro más menos el cuantil de una distribución T que acumula 1 menos alfa medios de probabilidad, donde la distribución T tiene T menos K grados de libertad. Es una fórmula que depende justo de nuestro estimador insesgado de la varianza y depende de los elementos en la diagonal de nuestras x' x a la menos 1. Otra vez volvió a salir esta matriz que tanto ha estado saliendo. Entonces, este intervalo ustedes lo pueden construir para saber alrededor de qué valor se encuentra nuestro beta I, ¿no? Entonces, una cosa es la estimación puntual, que la hacemos con nuestra beta y gorro, pero normalmente pues, nos interesa la estimación intervalar, porque no es solamente pues, atinarle a un numerito, ¿no? Sino más o menos saber alrededor de dónde anda el valor. Entonces, el primer tipo de prueba perdón, el primer tipo de inferencia viene siendo de ese estilo, ¿no? De intervalos de confianza. Y el segundo tipo viene siendo el de pruebas de hipótesis. Entonces, en el caso de pruebas de hipótesis, nosotros lo que queremos saber es si, por ejemplo, nuestra beta I es 0 contra la alternativa de que no lo sea. Esa es una. Pero incluso hay hipótesis más complejas que pueden relacionarse no nada más con uno de los coeficientes, sino con muchos de los coeficientes y con funciones, por ejemplo, de esos coeficientes. Entonces, las pruebas de hipótesis, como las vamos a estar viendo o como las vamos a estar estudiando, justo va a ser como partiendo de ese caso como muy general, donde nosotros vamos a tener distintas funciones asociadas a los coeficientes estimados. Y de ahí vamos a empezar a derivar muchas pruebas de hipótesis, en particular, por ejemplo, la más sencilla, que es donde nosotros tratamos de probar si nuestros coeficientes asociados a cada una de las variables explicativas son 0 contra la alternativa de que no lo sean. Y entonces, bueno, con lo que voy a empezar la siguiente clase es con la parte de intervalos de confianza, ¿no? Entonces, vamos a construir esto que estoy dando aquí como una fórmula. Lo vamos a construir para que vean de dónde va saliendo y que entonces, pues, efectivamente la fórmula que podemos obtener para un intervalo de confianza, pues es esta que tenemos aquí, ¿no? Y va a haber otros intervalos de confianza que también podemos construir. Por ejemplo, un intervalo de confianza para nuestra Y, nuestro valor estimado, ¿no? Nuestra predicción. Entonces, ese valor también va a tener un intervalo, lo cual puede ser útil porque pues, no, nada más vas a predecir el valor Y como tal, como un numerito, sino vas a decir alrededor de qué números va a moverse. Entonces, bueno,
la siguiente clase justo vamos a empezar con todo este tipo de cosas, ¿no? Con intervalos de confianza y pues vamos a continuar probablemente un par de clases con esto. Mañana no habría clase porque le toca a alguno de los dos. Yo no sé, la verdad no estoy tan seguro quién de los dos vendría. Entonces, yo los vería el viernes. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Sí, profe, tomo la palabra porque ¿cómo se dice? Anda ocupado de las manos. Nada más por preguntarle sobre ya ve que vimos ahorita un ejemplo de anidados. Ajá. ¿Eso tiene alguna implicación? El hecho de que sean anidados. Ah, sí, ya ve que teníamos un modelo con más variables y después tenemos un segundo modelo con menos variables. Ajá. Y en este caso utilizamos la R ajustada porque pues penalizaba, porque ahorita ya estamos con multivariable. Entonces sí necesito usar la R ajustada. Sí. Aparte de eso, ¿que sean anidados tiene alguna implicación o nada más? Es eso. Sí, o sea, sí tiene una implicación práctica, que yo me imagino eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, porque al momento que nosotros estamos haciendo un modelo, normalmente queremos comparar con un modelo donde vas añadiendo cosas que a lo mejor tú piensas que te van a dar más información, pero que en muchas ocasiones, pues más bien pueden darte más bien como basura adicional, ¿no? Entonces, usualmente nosotros buscamos parsimonia, ¿no? Que vendría siendo el modelo más sencillo que te explique lo mejor posible. Entonces, por eso tiene como mucho sentido hacer esa comparación entre variables anidados, más que perdón, entre modelos anidados, más que entre modelos así totalmente diferentes, ¿no? Porque pues más bien lo que queremos ver es si cosas que estamos agregando realmente le agregan algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un estudio que tú digas, pues es que yo sé que en la pobreza, pues tengo que considerar las variables A, B, C, ¿no? Pero tú dices, pero yo lo que quiero investigar, o sea, como investigador, es si esta variable D tiene que ver. Y entonces, pues, lo más lógico sería como que introducir las variables que normalmente han visto que son importantes, pero introduce la nueva, la que tú estás proponiendo, ¿no? Y así te vas a dar cuenta si realmente esa es importante o no, porque, o sea, si metes esa solita, a lo mejor te sale una cosa, ¿no? Y ya cuando metemos las demás, quizá el resultado que te había salido muy favorable ya no lo sea. Entonces, en ese sentido práctico, por eso también es útil, ¿no? Ah, ya entendí. Sí, muchísimas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Pues bueno, entonces aquí lo dejamos y nos veríamos el viernes. Pues cuídense mucho y gracias. Bye bye. Hasta luego, profe. Bye.